Eso, muchachos. Oigan, ya estamos aquí sobre la mesa y vamos a platicar de un tema interesante, realmente interesante y a lo mejor preocupante porque tú te puedes identificar con esto. No te preocupes, sí te entendí. No, es que estoy nervioso, Nos vamos a enlazar con la doctora Nancy y queremos que nos digas, doctora, ¿cuál es la diferencia entre un coleccionista y un acumulador? Porque es completamente diferente. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes. Pues la diferencia es que, por ejemplo, un coleccionista es una persona que conscientemente, propositivamente, decide coleccionar un tipo de cosas. Por ejemplo, es muy común estampillas, es muy común, por ejemplo, banderitas o pines o cosas por el estilo, pero la persona tomó la decisión de hacer esta colección y en general lo está haciendo por su gusto, por su placer, por su entretenimiento. Muchos de ellos, por ejemplo, forman parte de clubes, por ejemplo, clubes de filatelistas, y entonces intercambian información, intercambian estampitas, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el acumulador es una persona que lo que tiene es una dificultad para deshacerse de las cosas. Es una persona que le cuesta mucho trabajo deshacerse de sus posesiones independientemente del valor que éstas tengan. Y entonces más bien está respondiendo a una situación de ansiedad. Claro. El deshacerse de las cosas le produce ansiedad a la persona y es bastante frecuente que la persona diga, no sé por qué me pasa esto. O sea, no es una cosa propositiva de quiero juntar, sino lo tiene que hacer porque el tratar de deshacerse de estas cosas le produce mucha ansiedad. Y claro, esto tiene diferentes grados. Claro, doctora, buenos días, soy Roberto. Justamente me llama mucho la atención esto que dices. ¿Estamos hablando de que es un tema emocional o es un tema genético? No sé si se le puede llamar como enfermedad, adicción o cómo lo podríamos clasificar, el tema del acumulador. Bueno, al acumulador es un trastorno de la personalidad. Okay. Se le llama un trastorno de acumulación. Entonces, por ejemplo, no se sabe exactamente las causas porque nosotros como personas somos multideterminados. Pero entre las causas que se han visto, por ejemplo, parece ser que hay factores genéticos, son los que se están estudiando. Otros, por ejemplo, se cree que a lo mejor hay una alteración en el funcionamiento del cerebro, pero una de las que con más frecuencia se está encontrando es que es una respuesta a factores estresores, a factores de estrés. Miren, lo más importante no es exactamente las causas, sino los factores que predisponen a una persona para tener este trastorno. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que las personas que presentan este trastorno tienen una tendencia, una característica de la personalidad que es la dificultad para tomar decisiones. Entonces se pueden estar un gran tiempo tratando de decidir entre lo puedo tirar o no lo puedo tirar, compro esto o no compro esto, lo guardo aquí. Y entonces empiezan a dedicarle muchísimo tiempo a esto que les genera además ansiedad. Otro de los factores que se ha encontrado es la historia familiar. Uno de los elementos que determina que una persona se convierta en acumulador es haber convivido o crecido o que hay una persona, un miembro de la familia que es acumulador. O por ejemplo, el haberse enfrentado a factores estresantes. Por ejemplo, incendios, temblores, situaciones en donde se pierden las cosas y entonces esto desencadena que la persona se pueda volver un acumulador. Hola, mi Nancy, soy Paulina, perdón. Hola, ¿qué tal? Oye, Nancy, es que te quería preguntar, ahorita que dices todos estos factores, me suena a que podría ser un adulto mayor, no sé, me acuerdo perfecto de mi abuelita que iba juntando cositas. ¿Hay alguna edad donde se desarrolle esto o ya es cuando estamos más grandecitos y quizá decimos, es que nos puede servir a futuro este suéter, esta tacita, no sé? Lo que se ha encontrado es que empieza como a manifestarse en la adolescencia temprana, más o menos entre los 11 y los 15 años, pero que las personas que más lo manifiestan son los adultos alrededor de los 40 años, ¿no? Ahora sí,
ve otra vez cuando tú hablas de tu abuelita a lo mejor fue juntando y le cuesta trabajo deshacerse de memorias o de cosas que le recuerdan ciertas situaciones. Apego. Si esto no genera ansiedad, no es un problema. O sea, la parte importante que tenemos que considerar es que esto es un trastorno que está acompañado de sentimientos de ansiedad. Wow. ¿Y cuál será la mejor manera de tratarlo? Porque me imagino que nadie quiere sentir esa ansiedad y ese estrés del que estás hablando, ese apego. Lo más importante es detectar esto en forma temprana. Ajá. Y el tratamiento en general es psicoterapia. Pues sí. Se utiliza la psicoterapia, o sea, la terapia a través de la palabra. Y uno de los tipos de psicoterapia que mejores resultados ha tenido es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y en muchos casos, especialmente cuando es muy grave, puede ir acompañado del uso de medicamentos. Okay. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, dar un ejemplo de cómo esto se puede manifestar cuando es una respuesta a una situación de estrés. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos viviendo una situación de estrés. Todos nosotros, toda la población, digamos hasta del mundo, está pasando por una situación de estrés. Entonces, ¿qué pasó al principio? La gente empezó a literalmente acumular papel de baño, por ejemplo, agua. Entonces, tú ibas y tratabas de comprar estos productos y no los encontrabas. Pero después de que pasó cierto tiempo, la gente empezó a disminuir esta conducta. Actualmente todavía si quieres conseguir cloro o toallitas para limpiar, etcétera, etcétera, con sanitizante, te cuesta trabajo, no se consigue. Pero la mayoría de la gente empezamos a regresar a una conducta normal. Y si guardamos es en una cantidad que realmente responde a tus necesidades. Claro. Pero hay un grupo de personas, las personas que tienen esta tendencia a volverse acumuladores, que se van a quedar atorados en eso. Como que ya no puedes avanzar. Qué interesante. Como un disco de estos, ya no puedes salir de esto y se van a preparar durante toda la vida, a menos que reciban tratamiento, para seguir acumulando papel de baño, agua, alcohol. Es un mundo, doctora. Muchas gracias por toda esta plática, por todos estos consejos. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero esperamos que después podamos tener pues otra mesa porque es un tema interesante y muchos podemos estar en ese caso. Gracias, doctora. Gracias, Claro que sí, con mucho gusto. Bonito día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.